Estimados estudiantes, mi nombre es Cristina Nieto, soy su docente en la Cátedra de Desarrollo Organizacional. A continuación he preparado una pequeña videoconferencia relacionada con los términos claves, lo que es conceptología y lo que es introducción en sí de desarrollo organizacional. Entonces, comencemos. El desarrollo organizacional se ha constituido en el instrumento por excelencia para el cambio que busca el logro de una mayor eficiencia organizacional. Es la condición indispensable en el mundo actual, caracterizado por la intensa competencia a nivel nacional e internacional. ¿Qué quiere decir? Que el desarrollo organizacional busca satisfacer las necesidades de los individuos dentro de la organización. Busca precautelar tanto la salud física como mental de los individuos para que estos a su vez se desarrollen mejor en su trabajo. El desarrollo organizacional también busca constituir equipos de trabajo para que los individuos no trabajen aisladamente, sino que trabajen de manera conjunta. Solamente de esta forma vamos a alcanzar los objetivos institucionales. ¿Qué les puedo decir? Parte de la introducción que les he preparado está otro pequeño concepto que dice: en estos tiempos cambiantes en que los valores evolucionan rápidamente y los recursos se vuelven escasos, cada vez es más necesario comprender aquello que influye sobre el rendimiento de los individuos en su trabajo. Justamente lo que les decía, afecta tanto el ambiente interno como el ambiente externo de la organización. Entonces, el desarrollo organizacional de lo que trata o de lo que pretende hacer es hallar una estabilidad física y emocional del individuo para que éste se relacione mejor en su trabajo. ¿Qué es desarrollo organizacional? A continuación nosotros, aparte del concepto que ustedes ya pueden encontrar en el libro de Rafael Guizar Montúfar, que es nuestro libro guía, también existen otros conceptos en la guía de estudios. No he querido redundar con esos autores que están ahí. Entonces he citado, por ejemplo, a Bighart, que dice que es el esfuerzo planeado que abarca toda la organización administrando desde arriba para incrementar la eficiencia y salud en las organizaciones a través de las intervenciones planeadas en los procesos organizacionales, empleando conocimientos de las ciencias del comportamiento. Otro autor, Bennis, nos dice que es una respuesta al cambio, una estrategia educacional con la finalidad de cambiar creencias, actitudes, valores y estructuras de las organizaciones, de modo que éstas puedan adaptarse mejor a las nuevas tecnologías, a nuevos desafíos y al aturdidor ritmo del cambio. Con estos conceptos en sí del desarrollo organizacional, también les he preparado una pequeña evolución o una pequeña historia del desarrollo organizacional en México, y mientras les voy narrando esta pequeña historia también la voy a ir comparando con lo que ha pasado aquí en Ecuador. Bueno, primero en México nace el desarrollo organizacional a partir de la década de los 60. Aquí en el Ecuador no es que no ha existido, sino que no se lo conocía como desarrollo organizacional propiamente dicho. Por ejemplo, en la Ley Orgánica del Servicio Público, que actualmente la manejan todas las instituciones gubernamentales, en lugar de conocérselo como desarrollo organizacional, se le conoce como desarrollo institucional. Entonces hay varios artículos que hablan del desarrollo del ser humano dentro de la institución, pero que a la larga no es más que un desarrollo organizacional. Entonces vamos a hablar de lo que pasó en 1967-1968. En el Instituto Técnico de Estudios Superiores de Monterrey inicia varios seminarios de administración de personal. Antes, tal como es aquí en el Ecuador, se lo conocía como administración de personal o administración de talento humano. Luego es que se desprende de esta ciencia una nueva rama que toma el nombre de desarrollo organizacional. Como nos explica aquí, dice tanto en el área profesional como en el área de graduados acerca de la existencia del desarrollo organizacional. Entonces ahí es cuando ya se la desprende en sí de lo que era talento humano o administración de personal. En 1969 y 1970, las empresas Vitro y Gilsa de Monterrey, Nuevo León, implementan técnicas de desarrollo organizacional ya propiamente dicha.
Entonces, esta implementación se conoció también como las primeras gerencias en el área de desarrollo organizacional. Imagínense ustedes que ya no era únicamente la gerencia de talento humano, la dirección de talento humano, sino que era la gerencia de desarrollo organizacional propiamente dicho. Surge la primera colección de libros de desarrollo organizacional. Dentro de estos libros, también en la década de los 70, está nuestro autor, Rafael Guízar Montúfar, que es también un autor mexicano y que él, dentro de muchos otros pensadores del concepto y de la nueva técnica y todo del desarrollo organizacional, empiezan a crear herramientas de cambio. Por ejemplo, aquí en esta década de los 70 nacen los grupos T y la información de los equipos. También en esta misma década, en el año 71, 72 más o menos, se instala en los primeros mexicanos en el NTL, que era una especie de laboratorio para monitorear todas las reacciones del ser humano dentro de una organización, estas reacciones tanto positivas como negativas de su entorno. Entonces, frente a estas reacciones iban sacando conclusiones que a la larga desembocaban en que los seres humanos se desempeñan directamente debido a su entorno laboral. En 1973-74 se aplica de manera directa el desarrollo organizacional en varias empresas, como SIGSA, la Fundidora de Monterrey, la Cervecería de Cuauhtémoc, ILSA, que ya la vimos también arriba, pero aquí toma más fuerza, y el Instituto de Estudios Superiores de Monterrey, que también se lo conoce como ITSM. Con esta historia del desarrollo organizacional en México, podemos ya catalogar los objetivos básicos del desarrollo organizacional. Aunque cualquier esfuerzo del desarrollo organizacional deba surgir de los objetivos específicos, estos objetivos vienen directamente del diagnóstico situacional. Pero si es que nosotros no queremos únicamente basarnos en el diagnóstico situacional o no hemos visto todavía el diagnóstico situacional o no lo hemos realizado, entonces también nos podemos plantear objetivos más generales. ¿Qué quieren decir? Que estos objetivos se pueden adaptar a cualquier organización. Son objetivos universales, también se les puede catalogar. Ahora, también estamos en esta parte hablando de lo que es diagnóstico situacional, ¿no es cierto? Este diagnóstico no es más que el diagnóstico que ustedes aprendieron a hacer en planificación estratégica. Entonces, ¿qué nos dice aquí? Que no existen o no podemos plantear objetivos básicos si no existe un diagnóstico situacional. Y que podemos realizar o plantear objetivos generales, que son los comunes en todas las instituciones, porque obviamente se van a adaptar a nuestro entorno también. Entonces, ejemplos de estos objetivos los vamos a ver a continuación. Por ejemplo, obtener o generar informaciones objetivas y subjetivas, válidas y pertinentes sobre las realidades organizacionales y asegurar la retroalimentación de esas informaciones a los participantes del sistema y al cliente. Ven, es un objetivo sumamente general que todas las organizaciones que se dediquen tanto a prestar servicios como a producir o a realizar productos la van a poder incorporar. Otra, crear un clima de receptividad para reconocer las realidades organizacionales y de apertura para diagnosticar y solucionar problemas. Otra, diagnosticar problemas y situaciones insatisfactorias. Establecer un clima de confianza, respeto, en la que no haya manipulación entre jefes, colegas y subordinados. Desarrollar las potencialidades de los individuos en las áreas de las tres competencias. A ver, aquí nos habla, aquí cité lo que nos dice puntualmente el libro. El libro que nos dice que existen las competencias técnicas, administrativas e interpersonales. En el Ecuador, en cambio, nosotros nos basamos en las competencias técnicas y conductuales. Y yo les voy a explicar, ¿no?, cada una. Las competencias técnicas es en sí el saber hacer las cosas.
el tener los conocimientos suficientes para yo realizar las cosas. Pueden llamarse también habilidades o destrezas natas que desarrolla el individuo para realizar su trabajo. Las destrezas administrativas son aquellas destrezas que nosotros tenemos para participar o para socializar los conocimientos o lo que queremos realizar al resto de individuos de la organización. Y las competencias interpersonales, lo que aquí en nuestro medio se les llama competencias conductuales, son aquellas conductas particulares del individuo que nos permitirán alcanzar los objetivos. Ahora les digo un ejemplo de cada una de ellas para que ustedes se vayan ubicando. Una competencia técnica, por ejemplo, puede ser en el caso de los gerentes el liderazgo. Entonces ellos deben saber cómo liderar a sus grupos de trabajo, ¿no es cierto? Una competencia técnica para un analista o una persona que está ejecutando un proceso es, por ejemplo, habilidad analítica. Quiere decir que debe saber interpretar informes escritos, debe saber interpretar gráficos estadísticos, tabulaciones, etc. Una competencia administrativa, que como les decía es el flujo de información, es, por ejemplo, saber comunicar o saber participar o saber socializar adecuadamente, como yo estoy haciendo en este momento que les estoy socializando la materia de desarrollo organizacional, saber expresarse. Y una competencia interpersonal, o como lo llamamos en nuestro medio, conductual, es, por ejemplo, una muy importante es el trabajo en equipo. Entonces, eso es el desarrollo de potencialidades en los individuos en las tres áreas específicas. Seguimos con los objetivos básicos. Compatibilizar, viabilizar, armonizar e integrar las necesidades de los objetivos de la empresa y de quienes forman la empresa en sí. Siempre que el riesgo lo permita, poner los conflictos, fricciones y tensiones sobre la mesa y tratarlos de modo directo, racional y constructivo, no destructivo. Una manera de destruir a la organización son los rumores, son los chismes que a la larga generan malos entendidos y más conflicto, ¿no es cierto? Entonces nosotros todos tenemos que ser directos. Si es que escuchamos algún rumor, parar ese rumor e ir directo a la fuente, preguntar directamente. De esa manera nos evitaremos meternos en líos nosotros y meter en líos a otras personas. Es mejor saber la verdad y difundir esta verdad. Despertar o estimular necesidades de establecer objetivos, metas y fines que siempre sea posible estén cuantificados y bien calificados, que orienten la programación de actividades y evaluación de los desempeños de los sectores de los grupos de individuos. Quiere decir que en toda la organización existen equipos de trabajo. Y estos equipos de trabajo deben ser, obviamente, estimulados, la información que se le dé debe ser cuantificable, deben también ellos poder interpretar los datos de esta información y a la larga estos individuos pueden formar equipos de trabajo. Desarrollar la organización a través del desarrollo de los individuos. Nosotros en el desarrollo organizacional concebimos primero el bienestar del ser humano, como les dije en un inicio, el bienestar tanto físico como mental. Si ahora el ser humano ya está física y mentalmente bien, entonces ahora ese ser humano va a ser capaz de desarrollar su trabajo de la mejor manera. Ese es el concepto primordial de desarrollo organizacional. Compatibilizar y optimizar metas, recursos, estructuras, procedimientos y comportamientos. Perfeccionar el sistema y los procesos de información y comunicación. Ahora vamos a ver más o menos por qué nos debemos apoyar en el desarrollo organizacional. Nos dice, gracias al desarrollo organizacional se establece que el recurso humano es decisivo para el éxito o fracaso de cualquier organización. En consecuencia, su manejo es clave para el éxito empresarial y la organización en general, comenzando por adecuar la estructura de la organización, que es el organigrama.
siguiendo por la eficiente conducción de los grupos de trabajo, que es los equipos y el liderazgo, y desarrollando relaciones humanas que permitan prevenir los conflictos y resolverlos rápida y oportunamente. A ver, ¿qué nos dice este párrafo? Nos dice que primero debemos identificar cuál es la estructura de la empresa. ¿Para qué? Para ver los niveles de la organización. Entonces, si es que nosotros ubicamos, ustedes saben que el organigrama es la foto de la empresa, si es que nos ubicamos en el organigrama, nosotros vamos a ver el nivel jerárquico y vamos ya a saber que ese es el nivel que ejerce el liderazgo de la organización. Vamos a ver el equipo de trabajo, el nivel operativo, que es en sí las personas que ejecutan los procesos. Y vamos a ver también, si es que la empresa ya es un poco más grande, un nivel de apoyo. Este nivel de apoyo es el que provee de recursos o insumos a los ejecutores de procesos y al nivel jerárquico superior, que son el liderazgo en sí, para que puedan realizar efectivamente su trabajo. ¿Ya? Entonces, ¿qué nos dice en sí? Esta parte de la presentación es que nosotros primero debemos saber cómo está la organización para podernos apoyar en el desarrollo organizacional y evitar o resolver los conflictos de manera oportuna y rápida. Otro de los conceptos que podemos ver aquí dice: específicamente el desarrollo organizacional abordará, entre otros muchos problemas de comunicación, conflictos entre grupos, cuestiones de dirección y jefatura, cuestiones de identificación y destino de la empresa o institución, en cómo satisfacer los requerimientos del personal o cuestiones de eficiencia organizacional. ¿Por qué debemos apoyarnos en el desarrollo organizacional? Primero, porque por medio del desarrollo organizacional podemos explotar al ser humano o los conocimientos que este ser humano tiene, pero de manera productiva, preocupándonos primero por él, preocupándonos por su salud, por su bienestar. Entonces, una vez que ya nos preocupamos y tenemos un ser humano saludable, ahí sí podemos nosotros explotar sus conocimientos. También podemos apoyarnos en el DO por la rápida obsolencia de los productos. Entonces, si nosotros tenemos una rápida obsolencia, obviamente tenemos que pensar la posibilidad de crecer o cambiar nuestros productos. También por la composición cambiante de la fuerza de trabajo y por la creciente internacionalización de los negocios. Todo esto, que son cuestiones que nos obligan a ser más competitivos, debemos analizarlas y además debemos apoyarnos en el desarrollo organizacional para poder aplicarlas en la empresa. Vamos a ver los valores del desarrollo organizacional, pero primero vamos a ver qué son valores en sí. Los valores son ideales que comparten y aceptan los integrantes de un sistema, cultura, y que por consiguiente influyen en el comportamiento, para lo cual hay que considerar lo siguiente. Los diferentes sistemas individuales desarrollan con diferentes patrones de necesidades, valores y percepciones. Los sistemas individuales no son estáticos, sino que se relacionan, desarrollan, median y encuentran nuevas expectativas y problemas. El desarrollo organizacional tiene como principal valor el de transición, es decir, que permite una modificación en la empresa, tanto en los valores, en las creencias, en las actitudes y en todos los elementos del ser humano. Y el ser humano, como ustedes saben, integra la organización. Ahora vamos a ver algunos valores del desarrollo organizacional, que obviamente como el desarrollo organizacional es el estudio del ser humano dentro de la organización, ustedes van a ver que son valores que también se adaptan al ser humano, como por ejemplo la colaboración, la búsqueda de la excelencia, el trabajo en equipo, la búsqueda de crecimiento constante, la libertad, la responsabilidad, confianza, calidad de vida, apertura, autenticidad, etcétera. Ahora vamos a ver un poco lo que son las fuerzas exógenas y endógenas. Tal como está aquí, se lo trata en el libro de Rafael Guizar Montúfar.
Pero nosotros ya vimos esta parte en planificación estratégica, sino que en lugar de llamarse fuerzas exógenas y endógenas, se llamaba análisis del macroambiente y del ambiente interno, del ambiente externo y del ambiente interno. Entonces, nosotros aquí podemos ver que en el libro, son diferentes medios, ¿no? Por eso se le conoce aquí como fuerzas exógenas y endógenas y nosotros lo conocíamos como ambiente externo y externo en la organización. Entonces, las fuerzas internas, externas del cambio, o las exógenas, nosotros vamos a ver que son muy similares a las del ambiente externo, las del macroambiente. Entonces, aquí están los factores educacionales, los factores sociales, culturales, económicos, políticos y tecnológicos. Entonces, aquí, ¿qué nos faltaría para complementar las fuerzas exógenas? Serían los del microambiente. ¿Se acuerdan que ahora el microambiente era lo más relacionado a nosotros, lo que estaba más pegadito y lo que por ende más influía? Toda nuestra competencia, nuestros proveedores, y en el caso de que tengamos agencias reguladoras, también estaban nuestras agencias reguladoras. Y obviamente lo más importante para la organización, que es nuestros clientes. Entonces aquí también situaríamos dentro de las fuerzas exógenas esos 4 factores. Ahora, aquí también tenemos nuestras fuerzas endógenas, que vendría a ser la parte del ambiente interno de la organización. Entonces, aquí el libro de Rafael Guizar Montúfar nos dice que son las funciones como trabajador, los objetivos, las políticas, la tecnología. Pero se acuerdan que nosotros en planificación también vimos que era todos los recursos. Entonces, en estos recursos están los recursos financieros, los recursos financieros que nos proveen de dinero, los recursos administrativos, que precisamente están la mano de obra, el talento humano. Y en el caso de nuestra materia también está la parte de desarrollo organizacional, los recursos de infraestructura, los recursos, aquí ya está citada también lo que es tecnología, pero también está la imagen corporativa y N recursos más que cuenta la institución como parte interna o fuerza interna, ¿no? A continuación yo les he preparado a manera de glosario la terminología básica del desarrollo organizacional. Esto lo he hecho porque, me he visto obligada a hacerlo porque el libro es mexicano, entonces muchos de los términos que se encuentran en el libro no son comunes en nuestro medio. Entonces yo lo que quería era más o menos socializarles qué es lo que significa cada uno de esos términos. He cogido los que a mi criterio me parecen los más que les pueden causar un poquito más de confusión, ¿no? Entonces, aquí nosotros tenemos las intervenciones. Incluso hay un caso que es la intervención de las empleadas antípodas. En 3 o 4 capítulos habla de las intervenciones de los grupos T. Pero en realidad, ¿qué son las intervenciones? Son lo que en nuestro medio nosotros le conocemos como herramientas o medios. Las intervenciones incluso pueden ser los instrumentos técnicos. Entonces, llámese esto políticas institucionales, podemos también poner manuales, tanto de procesos, procedimientos, el manual de puestos. Todas esas son las intervenciones, son las herramientas o medios que nosotros vamos a utilizar para llegar a realizar un desarrollo organizacional en la institución. El libro también nos habla del consultor, ¿no es cierto? Entonces, en varios de los capítulos dice el consultor, etcétera. O en los casos, al final de los casos dice, ahora usted resuelva el caso como situándose como consultor de desarrollo organizacional. Entonces, ¿quién es el consultor o a qué nos referimos con consultor? Es el responsable junto a la alta dirección de llevar a cabo los programas de desarrollo organizacional. Es la persona que ha contratado a la empresa para que realice un diagnóstico situacional de cómo está la empresa respecto al desarrollo organizacional e implemente lo que veíamos arriba, las herramientas o medios necesarios para que el personal esté acorde a lo que nosotros queremos, que era a la larga su mejor desempeño por medio de su satisfacción y su salud mental y física, ¿no es cierto?
Nosotros también veíamos que habla bastante el libro de un sistema, el sistema. Entonces aquí podemos nosotros ver que el sistema es un conjunto de elementos que están interrelacionados entre sí y que interactúan armónicamente. No tenemos que olvidarnos también que el sistema siempre es retroalimentario. Quiere decir que una vez que ya concluyamos con la última actividad del sistema, debemos realizar una evaluación y esa información nos proveerá de información para nuevamente comenzar con la primera actividad del sistema. También hablamos del sistema cliente. Entonces, esa es la organización. El libro se refiere al sistema cliente como la empresa o la organización en donde se llevará a cabo el desarrollo organizacional. Entonces, cada vez que veamos en el texto sistema cliente, ya es la empresa donde estamos aplicando el desarrollo organizacional. Nos dice catarsis. Entonces, híjole, ¿qué es catarsis? Ahora ya vamos a saber que la catarsis es la reacción por el cambio llevado a cabo. Entonces nosotros como seres humanos decimos, bueno, no va a pasar nada con la implementación de tal o cual proceso, pero en realidad la catarsis estudia cómo nos ha influido ese proceso en nuestro desempeño laboral. El conflicto proactivo es la situación que tiene como finalidad arrojar resultados positivos para la organización. El cambio considera definir creencias, actitudes, valores, estrategias y prácticas. La teoría de los casos del caos son las situaciones aleatorias y el desorden que presentan dentro de patrones más grandes de orden como misión, visión y valores. Bueno, vamos a comenzar entonces con los principios de la filosofía del desarrollo organizacional. Estos principios, ¿en qué se basan? Se basan en hacernos ver cómo era antes el valor tradicional del ser humano dentro de la organización y cómo es, a partir de la implementación del desarrollo organizacional, el valor del ser humano dentro de la organización. Entonces, el valor tradicional anteriormente decía que el hombre era básicamente malo. El valor a partir del desarrollo organizacional nos dice que el hombre es esencialmente bueno. Antes, la evolución negativa de las personas. Ahora el concepto de los individuos como seres humanos dentro de una organización. Antes el hombre no puede cambiar. Ahora los seres humanos pueden cambiar y desarrollarse. Antes, la resistencia o temor a las diferencias individuales. Ahora es el aprovechamiento de las diferencias individuales para estas diferencias potenciarlas en función de los objetivos, del alcance de los objetivos de la organización. Antes venía el uso de la posición para fines de poder o prestigio. Ahora es el uso de la posición para fines de la organización. Antes estaba la desconfianza básica de las personas, ahora está la confianza básica en las personas. Antes era la evasión al enfrentar el riesgo, ahora existe la disposición o predisposición para aceptar los riesgos. Antes existía un hincapié fundamental en la competencia, ahora existe un hincapié primordial por la colaboración. Y aquí para un momentito. Antes la competencia, me dice, ¿no es cierto? Entonces yo competía con la persona que estaba a mi lado para poder crecer. En el Ecuador les voy a citar un caso muy particular que existía en las empresas públicas. Antes existía en la ley establecido que debía hacerse carrera administrativa, que quería decir que las personas empezaban por un puesto de abajo y lo iban creciendo y creciendo y creciendo. Entonces hacía que entre ellos poco más se saquen hasta los ojos por alcanzar el puesto de más arriba, más arriba, más arriba. Este puesto a veces no se daba a todos, se daba únicamente a las personas en el mejor de los casos que lo merecían y en otros casos únicamente las más relacionadas. Pero ahora no es ese hincapié de la competencia.
sino existe un hincapié primordial en la colaboración. Quiere decir que yo formo o conformo mi equipo de trabajo con las personas que lo van a liderar, con las personas que van a ejecutar los procesos y con las personas que van a hacer mi apoyo, como ya vimos antes cuando les estaba explicando la parte de la estructura organizacional. Entonces todos esos niveles hacen un solo y ese solo en sí que tienen en común es la colaboración. Antes existía también el concepto del individuo en relación a su descripción de puesto, ¿no es cierto? Existía una ficha en el que decía, estas son las actividades que yo tengo que hacer y hasta aquí las hago. Ahora existe el concepto de individuo como persona completa. El individuo ya no es una clase de puesto. El individuo es el ser humano dentro de la organización. Antes participaban en la conducta de juegos, ahora utilizan una conducta auténtica del ser humano. Douglas MacGregor desarrolló el lado humano de las organizaciones. En su obra, que salió más o menos en 1960, desarrolló la teoría X y la teoría Y. A continuación les voy a leer un extracto de esta obra de Douglas MacGregor, que dice, bueno, esencialmente ustedes van a ver, ¿no?, que no hay un equilibrio, sino que hay un trabajador bueno y un trabajador malo. Ahora con el desarrollo organizacional se pretende que exista un equilibrio inclinado a la teoría Y, que es la teoría que dice que el trabajador es esencialmente bueno. Bueno, a continuación entonces les sigo leyendo y luego comentamos. La teoría X dice: el ser humano ordinario siente una repugnancia intrínseca hacia el trabajo y lo evitará siempre que pueda. Debido a esta tendencia humana al rehuir el trabajo, la mayor parte de las personas tienen que ser obligadas a trabajar por fuerza, controladas, dirigidas y amenazadas con castigos para que desarrollen el esfuerzo adecuado a la realización de los objetivos de la organización. El ser humano común prefiere que lo dirijan, quiere soslayar responsabilidades, tiene relativamente poca ambición y desea más que nada su seguridad. Entonces vemos todas las malas características de un trabajador dentro de la organización. A Dios gracias, no todos son malos, la mayoría incluso son muy buenos dentro de una organización. Como les decía, lo ideal es alcanzar un equilibrio que me incline más hacia la teoría que vamos a ver a continuación. Esta en cambio es la teoría Y, que me dice que el desarrollo, esfuerzo físico y mental en el trabajo es tan natural como el juego de descanso. O sea, nace innato del ser humano. Al ser humano común no le disgusta esencialmente trabajar. El control externo y la amenaza de castigo son los únicos medios de encauzar el esfuerzo humano hacia los objetivos de la organización. El hombre debe dirigirse y controlarse a sí mismo. El servicio de los objetivos a cuya realización se compromete. Se compromete a la realización de objetivos de la empresa por las compensaciones asociadas a su logro. Estas compensaciones incluso a veces pueden ser un estímulo verbal. Lo hiciste muy bien, perfecto, vamos adelante, etc. El ser humano ordinario se habitúa a buscar responsabilidades. La falta de ambición y la insistencia en la seguridad son generalmente consecuencias de la misma experiencia y no características esencialmente humanas. La capacidad de desarrollar el grado relativamente alto de imaginación, el ingenio y la capacidad creadora para resolver los problemas de la organización son características de grandes sectores de la población. Como les decía, la mayoría está situado en el equilibrio más inclinado para la Y. En las condiciones actuales de la vida industrial, las potencialidades intelectuales del ser humano están siendo utilizadas solamente en una parte de ellas. Eso es lamentable, porque nosotros debemos desarrollarnos más por este lado. ¿Qué pretende el desarrollo organizacional? Como ya vimos, existe una teoría X y una teoría Y. Si es que nosotros dentro de una organización tratamos mal a un ser humano, a un trabajador, a un servidor público, este
trabajador, ser humano, servidor público, va a reaccionar mal. Entonces obviamente se va a inclinar hacia la tendencia de la teoría X. Pero si nosotros aplicamos el desarrollo organizacional en nuestra institución, en nuestra organización, en nuestra empresa, obviamente este ser humano, trabajador o servidor público se va a inclinar por encajarse o se va a encajar automáticamente en el comportamiento de la teoría Y. Por eso también es muy importante el desarrollo organizacional. A continuación yo les tengo dos conclusiones finales. La primera que nos dice, mientras que los empresarios y administradores no cambien su percepción básica acerca del ser humano y no se preocupen por el bienestar y desarrollo de sus colaboradores, mientras solo les interesen las utilidades a corto plazo, mientras prefieran la improvisación a la planeación, mientras crean que existen varitas mágicas que funcionarán sin necesidad del esfuerzo o compromiso, el desarrollo organizacional será una utopía. Para aplicar el desarrollo organizacional necesitamos un verdadero compromiso responsable desde lo más alto de la institución o empresa. Otra de las conclusiones es que se requiere de una nueva filosofía empresarial más acorde con los postulados del desarrollo organizacional, que crea en el hombre y lo ayuda a creer en sí mismo, para que la eficacia y salud de las organizaciones sea el producto de un trabajo continuo y conjunto, en el que cada quien ponga lo mejor de sí y a la vez sea reconocido y recompensado por su trabajo y esfuerzo. Pero ¿cómo lo vamos a lograr? Como les dije desde un inicio, si nuestro trabajador está sano, está feliz, tiene un ambiente laboral acorde a sus necesidades, obviamente nosotros podemos presionarle para que rinda más y obviamente este rendimiento será el mejor. Finalmente les he preparado este gráfico, ¿no?, que sintetiza todo lo que acabamos de ver. Entonces en este gráfico nosotros podemos ver 4 fases o sistemas principales, que inicia en el individuo, que es el ser más pequeño dentro de la organización. Luego del individuo nosotros podemos ver esta flechita de aquí que se relaciona directamente con el grupo de trabajo. El grupo o el equipo de trabajo está integrado por varios de estos individuos que somos, como les decía, es lo más chiquito de la organización, pero al unirse ya establece equipos o grupos de trabajo. Estos grupos o equipos de trabajo unidos, siendo uno solo, ¿qué conforman? Obviamente conformarán la organización. Como vemos aquí también baja los grupos de trabajo hacia la organización. Esta organización obviamente está dentro de un entorno, como lo vimos, las fuerzas endógenas y exógenas del cambio. Esta organización está dentro de un medio. Esta organización está dentro de la sociedad. Entonces a todo eso se le llama entorno. Este entorno nuevamente nos da información al ser un sistema, como nosotros vemos, estas flechitas indican el flujo de información. Al ser un sistema es retroalimentario, entonces esta retroalimentación nos indica que nuevamente la información que se produjo en el entorno va a llegar hasta el individuo y nuevamente va a comenzar generando el sistema. Este es un sistema que nunca se va a terminar. Es un sistema de información de productos, de entradas, de salidas, etcétera, que nunca se va a acabar dentro de la organización. Pero como les decía, aquí existen 4 fases o sistemas, que es el individuo, grupo, organización y entorno, pero existen 6 interfaces. ¿Cuáles son las interfaces? Es la comunicación que existe, como nosotros vemos, entre individuo y grupo, entre grupo y organización, entre organización y entorno y individuo, que es la retroalimentación, y aquí vienen las fases tanto verticales como horizontales, que es entre el individuo y la organización y entre el entorno y el grupo de trabajo. ¿Qué quiere decir este gráfico? Al final, esta sería la organización ideal, que es aquella que va a lograr un mejor ajuste entre cada una de sus fases o sistemas. Entonces, si nosotros pensamos en el individuo, luego en el grupo de trabajo, en la organización y en el entorno, vamos a tener siempre una organización sana, una organización consciente, con responsabilidad social,
que cuide de sus empleados, que cuide de sus trabajadores y que obviamente podrá también alcanzar sus objetivos tanto institucionales como los objetivos sociales que se haya planteado. Con esto he terminado la videoconferencia, espero que hayan quedado claras algunas de las inquietudes que ustedes tenían y además que les haya servido de material de soporte tanto para el trabajo como para el examen. Muchas gracias y hasta luego.